El pueblo de Sombravalle se sumía en la penumbra de un invierno implacable. Los árboles desnudos y retorcidos se alzaban como guardianes sombríos en medio de un bosque oscuro y tenebroso. Aquel pueblo olvidado, enclavado en lo más profundo del bosque, estaba marcado por una inquietante leyenda. En medio de ese escenario lúgubre, apareció Aleron, un cuervo solitario con plumaje negro como el carbón y ojos profundos como el abismo. Su llegada fue tan súbita como misteriosa, y su presencia parecía llevar consigo un aura de desgracia. Desde el primer día, los habitantes de Sombravalle notaron que algo no estaba bien. Aleron no era un cuervo común. No solo su plumaje era más oscuro y su mirada más penetrante que la de cualquier otro cuervo, sino que también tenía una voz melodiosa y triste que resonaba por todo el pueblo. Cuando Aleron alzaba sus alas y entonaba su canto, una sensación de angustia se apoderaba de quienes lo escuchaban. Los niños lloraban, los perros aullaban y los adultos sentían un escalofrío recorriéndoles la espalda. Pronto, la presencia de Aleron se convirtió en sinónimo de desgracia y su canto en el lamento de un ser maldito. A medida que pasaban los días, eventos inexplicables comenzaron a suceder en el pueblo. Las cosechas se marchitaron, los animales se volvieron agresivos y la enfermedad se extendió como una sombra mortal. Los habitantes empezaron a murmurar que el cuervo era el causante de todos sus males, que era un portador de desgracias enviado por algún poder oscuro. Nadie sabía de dónde había venido Aleron ni por qué había elegido Sombravalle como su hogar. El misterio que lo envolvía era tan denso como la niebla que cubría el bosque por las mañanas. Y así, en medio de la oscuridad y el temor, comenzaba la leyenda de la maldición del cuervo, un enigma que se afianzaba en la mente de los habitantes y que solo se resolvería en el último suspiro de esta intrigante historia. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el lamento de Aleron se volvía más persistente y aterrador. Su canto llenaba el aire del pueblo con una tristeza insondable, como si el propio cuervo cargara con el peso de todas las desgracias del mundo. Los habitantes de Sombravalle vivían en constante sobresalto. Las noches eran las peores, cuando el canto de Aleron resonaba a través de las ventanas y se colaba en los sueños de aquellos que se atrevían a cerrar los ojos. Los aldeanos empezaron a temer la llegada de la oscuridad, sabiendo que con ella llegaría también el lamento del cuervo. Cada día que pasaba, los problemas en el pueblo se intensificaban. Las cosechas se marchitaban antes de dar frutos, los pozos se secaban y el hambre se hacía sentir con más fuerza. Los animales que antes eran parte vital de la comunidad se volvieron esquivos y peligrosos, como si estuvieran poseídos por una sombra maligna. En medio de la creciente desesperación, los habitantes del pueblo comenzaron a buscar respuestas. ¿Quién era Aleron? ¿Por qué había llegado a su pueblo? ¿Qué significaba su canto inquietante? La intriga y el temor que rodeaban a Aleron habían alcanzado un punto de quiebre en el pueblo de Sombravalle. Entre los habitantes había uno que no podía soportar más la incertidumbre. Marcelo, un joven valiente y decidido. Marcelo había sido testigo de la angustia que se cernía sobre su pueblo, y su corazón ardía con la necesidad de descubrir la verdad detrás del enigma de Aleron. Decidió que era hora de actuar y poner fin a la maldición que tenía a todos aterrorizados. Con una determinación férrea, Marcelo comenzó su investigación. Se aventuró en el bosque en busca de pistas, siguiendo el canto de Aleron. El cuervo siempre parecía estar un paso adelante, como si supiera que alguien lo seguía. Pero Marcelo no se dio por vencido. Día tras día, Marcelo avanzó más profundo en el bosque, sorteando obstáculos naturales y enfrentando peligros inesperados. En su búsqueda, encontró inscripciones antiguas en las rocas y rastros de rituales olvidados. Todo parecía indicar que Aleron tenía una conexión con las altas montañas que se alzaban en el horizonte. Convencido de que las respuestas estaban en lo alto de esas montañas, Marcelo decidió emprender una peligrosa expedición. Reunió provisiones y se despidió de su familia con un nudo en la garganta. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad detrás de Aleron y liberar a su pueblo de la maldición que lo asolaba. Mientras el joven se adentraba en lo desconocido, el misterio que rodeaba al cuervo comenzaba a desentrañarse lentamente,
como si el destino mismo estuviera tejiendo los hilos de un antiguo enigma. La búsqueda de Marcelo lo llevaría a un encuentro con lo inimaginable en la búsqueda de la verdad. De vuelta en Sombravalle, Marcelo compartió la revelación divina con los habitantes del pueblo. Sus palabras trajeron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los había envuelto durante tanto tiempo. La comunidad comenzó a unirse en torno a la idea de que Aleron podría ser un mensajero benevolente, un portador de una enseñanza que habían malinterpretado. Inspirados por la perspectiva de redimir sus errores pasados, los aldeanos empezaron a buscar la forma de enmendar el daño que habían causado a Aleron y a la tierra que los rodeaba. Trabajaron juntos para sanar la tierra y recuperar las cosechas perdidas. Las relaciones entre los habitantes se fortalecieron y una sensación de comunidad y solidaridad renació en el pueblo. Marcelo, mientras tanto, seguía investigando, convencido de que aún había más por descubrir sobre el cuervo y su misión. Cada nuevo hallazgo lo acercaba un poco más a desentrañar el misterio que rodeaba a Aleron y a comprender su verdadero propósito. Pero a medida que la esperanza renacía en Sombravalle, un sentimiento de urgencia comenzó a impregnar el aire. La comunidad sabía que debían actuar rápidamente para enmendar sus errores y encontrar la manera de interpretar correctamente el canto de Aleron antes de que fueran enfrentados por una nueva adversidad que amenazara con destruirlos. Mientras la esperanza renacía en Sombravalle, un nuevo y oscuro giro de los acontecimientos amenazaba con destruir todo lo que habían logrado. Las nubes comenzaron a acumularse en el cielo, pero esta vez no eran signo de lluvia bienvenida, sino de una tormenta inusualmente feroz que se cernía sobre el pueblo. La tormenta se desató con furia, azotando Sombravalle con vientos huracanados y lluvias torrenciales. Los rayos iluminaban el cielo como lenguas de fuego, y el trueno retumbaba con una ferocidad que estremecía los cimientos del pueblo. La comunidad, que había encontrado un resquicio de esperanza, se veía ahora amenazada por un desastre natural de proporciones devastadoras. Los aldeanos lucharon con valentía para proteger sus hogares y sus cosechas, pero la furia de la tormenta parecía imparable. En medio de la oscuridad y la confusión, Aleron desapareció misteriosamente, como si se hubiera llevado consigo la única esperanza que quedaba en el pueblo. La desesperación se apoderó de la comunidad mientras la tormenta rugía sin piedad. Los habitantes empezaron a cuestionar si habían interpretado mal el mensaje de Aleron y si sus esfuerzos por enmendar sus errores habían sido en vano. La incertidumbre y el temor se apoderaron nuevamente de Sombravalle, y la oscuridad parecía haber ganado la batalla. En medio de la tormenta y la incertidumbre, la pregunta que atormentaba a todos era: ¿dónde estaba Aleron, el cuervo que había traído la esperanza a sus vidas? La tormenta arreciaba sobre Sombravalle, y la desesperación se apoderaba cada vez más de los corazones de los habitantes. Aleron, el cuervo que había traído un rayo de esperanza, había desaparecido en medio de la furia de la tormenta, y su ausencia era una herida abierta en el alma del pueblo. Marcelo, sin embargo, no estaba dispuesto a darse por vencido. A pesar de la tormenta, se aventuró en el bosque oscuro en busca de Aleron. Su determinación lo llevó a recorrer senderos peligrosos y enfrentar los elementos con valentía. Siguió el eco del canto del cuervo en medio de la tempestad, sabiendo que el destino de su pueblo y la verdad detrás de Aleron dependían de su búsqueda incansable. Finalmente, en el corazón del bosque, Marcelo encontró a Aleron. El cuervo estaba en lo alto de un árbol, empapado y exhausto, pero su mirada reflejaba una profunda tristeza y sabiduría. Marcelo comprendió que la tormenta no era obra de Aleron, sino un evento natural que había coincidido con su desaparición. Aleron, con su voz melodiosa y triste, habló a Marcelo y le reveló la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El cuervo era un mensajero de Dios, destinado a llevar un mensaje de reconciliación y redención a Sombravalle. Su canto, lejos de ser un lamento de muerte, era un llamado a la comprensión y la unidad entre los habitantes del pueblo. Marcelo entendió que la verdadera maldición no había estado en el cuervo, sino en la malinterpretación de su papel. Aleron, el cuervo que llamó a Dios, había sido un faro de esperanza que había sido oscurecido por el temor y la ignorancia. Con lágrimas en los ojos, Marcelo y Aleron regresaron al pueblo. La tormenta comenzó a disiparse,
y los habitantes, asombrados por el regreso del cuervo, se reunieron en torno a ellos. La verdad fue revelada, y la comunidad abrazó la enseñanza de Aleron con gratitud y humildad. Así, en un giro final e inesperado, la maldición que había acechado a Sombravalle durante tanto tiempo se desvaneció. Aleron, el mensajero de la reconciliación, se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza, recordando a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, la fe y la comprensión pueden iluminar el camino. La historia del cuervo que llamó a Dios se convirtió en una leyenda de redención y perseverancia, y su canto, una melodía de paz y armonía que resonaría en el corazón de Sombravalle por generaciones venideras. En la historia del cuervo que llamó a Dios, vemos cómo el misterio y el temor pueden nublar el juicio y conducir a la desesperación en una comunidad. Se revela que las apariencias pueden ser engañosas, y lo que se percibe como una maldición puede en realidad ser una oportunidad para el entendimiento y la redención. La historia nos enseña que la comprensión y la perseverancia son claves para resolver los misterios más oscuros de nuestras vidas. A menudo, el miedo y la ignorancia pueden llevar a malentendidos y juicios erróneos, pero si tenemos la valentía de buscar la verdad, incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar la luz en la oscuridad. El cuervo que llamó a Dios es una historia de esperanza, de cómo la fe en un futuro mejor y la voluntad de enfrentar nuestros propios errores pueden conducir a la redención y a la unidad de una comunidad. A través del personaje de Aleron, el cuervo, se nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad para el perdón y la reconciliación. La historia nos inspira a mirar más allá de las apariencias superficiales y a buscar la verdad que se esconde en lo más profundo de nuestras vidas, recordándonos que, al final, la esperanza y la comprensión pueden prevalecer sobre la oscuridad.